Muy buenas noches, amigos de Un Tema, una conversación. ¿Cómo están? Es un gusto, un placer saludarlos en esta noche de sábado. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que se ha discutido a lo largo de estos 50 años, el tema del movimiento estudiantil del 68. La UNAM está viviendo por una crisis, un movimiento estudiantil en donde se busca que las autoridades quiten a los grupos porriles, donde demandan mayor seguridad al Estado, a las autoridades universitarias. Es un movimiento que busca la democratización, que haya mayor libertad. Y bien, amigos, de Un Tema, una conversación, tenemos como invitado al licenciado Roberto Gallaga. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y él participó en el movimiento del 68. Licenciado Roberto Gallaga, un gusto, bienvenido a Un Tema, una conversación. Buenas noches. ¿Qué nos puede decir acerca del movimiento estudiantil del 68? Antes que nada, quisiera preguntarle lo siguiente. Se habla que el movimiento estudiantil del 68 tiene varias vertientes. Muchos dicen que en efecto fue un movimiento democratizador por parte de los grupos estudiantiles. El mismo gobierno y los grupos antagónicos dicen que ha sido un grupo de anarquistas, que ha sido un movimiento comandado por anarquistas, que gente que no tiene ningún beneficio. Y hasta la fecha no se ha aclarado qué pasó realmente, si el Estado tuvo que ver con las represiones, con esas voces que quisieron silenciarse. ¿Nos puede decir acerca del movimiento del 68, licenciado Roberto Gallaga? Bienvenido. Bueno, muy buenas noches. En primer término voy a señalar esto. Este fue un auténtico movimiento estudiantil. Acordémonos que así como los campesinos trabajan con sus manos, los estudiantes trabajan con el pensamiento. Eso es muy importante. Este movimiento no fue imitación de nada. Surgió en gran medida por la torpeza de cómo se manejó este movimiento en sus inicios. Mal manejado, y lo único que provocó fue el descontento, la ira y el enojo de la masa estudiantil. Y cuando hablo masa estudiantil, me estoy refiriendo a los estudiantes universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Politécnico Nacional, de la Ibero, que participó, de Chapingo y otras escuelas que ahorita no podría citar porque serían muchas, pero estos grupos fundamentalmente fueron los que sostuvieron el movimiento y lo sostuvieron con convicción y no eran ningunos anarquistas como se señala. Quizás habría gente con cierta ideología identificada con la izquierda radical, pero eran personas, no grupos. Y yo creo que este movimiento surge por la inquietud que tiene la juventud por ver este país diferente, y lo hemos estado pensando desde hace muchos años. Acuérdense que en esa época un impacto muy fuerte sobre las juventudes latinoamericanas fue la Revolución Cubana. La Revolución Cubana nos impulsó y nos creó una cierta efervescencia pensando que podíamos acceder a una mejor sociedad, no la sociedad tan desigual que tenemos en todos los países de América Latina. Entonces, eso fue el surgimiento de esa situación, mal manejo, represión muy aguda, porque obviamente se habla de la represión del 2 de octubre de hace 50 años en Tlatelolco, pero no se cuenta la cantidad de gente que fue detenida antes y después de esa fecha. Qué bueno que usted nos los menciona, licenciado Gallaga, pero según documentos de la revista Proceso, de la revista Nexos, finalmente los jóvenes estaban inspirados en movimientos externos. Usted bien lo sabe, en aquellas épocas estaba la guerra de Vietnam, que para la clase media norteamericana fue un horror y se dio cuenta cómo era la naturaleza del país. En Francia, usted lo sabe mejor que nadie, se estaba la guerra contra Argelia. Charles de Gaulle, que siendo un gran presidente, estaba perdiendo legitimidad porque viendo la represión brutal que se estaba en contra de esas colonias. El movimiento del 68 es un movimiento estudiantil, valga la expresión,
y ya están 2 semanas, si no mal recuerdo, cumplirse 50 años de ese movimiento. Es un movimiento efectivamente que que buscó democratizar, ponderar a la clase estudiantil. ¿Nos puede decir si el Estado, usted como testigo o como parte de ese movimiento, el gobierno que encabezaba Gustavo Díaz Ordaz, sí hubo represión? Sí, absolutamente hubo represión. Mire, no es posible que cerremos los ojos ante ese hecho, ¿no? Las manifestaciones del Estado mexicano en contra de los estudiantes queda de manifiesto en infinidad de documentos, en infinidad de fotografías, y ahora va a ser más con la apertura de los archivos que estuvieron en el Archivo General de la Nación sin poder ser consultados. Yo creo que eso viene que abrir una vertiente de gran verdad para que los mexicanos sepamos quiénes participaron y cómo lo hicieron. Básicamente lo que nosotros queremos como personas, como parte de los medios, es que este movimiento se sepa qué pasó. Y algo que está pasando últimamente es que 50 años después, los estudiantes quieren, no son grupos porriles, son gente que quiere recibir clases, que quiere educarse, está buscando las garantías. Algo que quisiera que usted nos comentara, el papel del rector Barros Serra. Fue un activismo político. Él, recuerdo Bueno, cuando digo, a mí no me tocó vivir en esa época, pero de acuerdo a las documentaciones, encabezó una marcha desde todo Insurgentes para llegar a CEU, en donde exigían a las autoridades donde se exigía la liberación de los presos, que haya opciones para los estudiantes. Había un pliego petitorio. Cuéntenos eso. mire, yo creo que las gentes pensantes y sensatas de este país estuvieron con los estudiantes. Se habla mucho de Barrosier, efectivamente jugó un gran papel, un gran rector, pero por ejemplo, no se ha hablado nunca, y lo quiero mencionar ahorita, Por favor. de nuestro presidente del Colegio de México, don Víctor Urquidi, ¿sí? El señor Víctor Urquidi. Nosotros estábamos becados, mexicanos y extranjeros que estaban en el colegio, y nosotros vivíamos de nuestra beca. Y el señor Urquidi nunca nos quitó la beca. O sea, que pudo haber matado el movimiento por inanición. No teníamos dinero para permanecer en el movimiento. Él nos apoyó en ese sentido, dándonos, y además quiero mencionarlo con mucha honradez, yo fui nombrado por la Asamblea de Estudiantes para que yo fuera el que negociara con el señor Urquidi los tiempos de la huelga. ¿Cuánto tiempo íbamos a estar en la huelga? Nadie sabía cuánto tiempo. Lo que sí señalábamos siempre en nuestras conversaciones, yo iba acompañado de 2 compañeros de otras áreas, y le decíamos, antes que nada, señor Urquidi, nosotros vamos a defender al colegio. La institución está arriba de nuestros intereses, que eran legítimos además. Entonces, él siempre decía, ¿cuánto tiempo más, señor Gallaga? Y yo le decía, 15 días. Y a los 15 días nos sí volvíamos a reunir. Nosotros nunca pensamos, nadie pensó cómo iba el desenlace del movimiento. Nadie lo imaginó. ¿Sí? Nadie especuló sobre eso. Pensábamos que íbamos a ganar un poco más de lo que pensábamos, de lo que habíamos planteado. Yo quiero decir, por ejemplo, que a mí el día de la matanza de Tlatelolco, a mí me salvó que yo siempre he sido un bibliófilo. He estado juntando libros y documentos, y yo coleccioné. Nos están informando aquí en producción que vamos a una pausa, licenciado, pero por favor, este tema interesante, abórdelo, porque el pueblo mexicano merece saberlo. Pues bien, amigos de Un Tema, Una Conversación, vamos a un corte comercial. No se pierdan el programa del Movimiento del 68 con nuestro invitado, el licenciado Roberto Gallaga. Continuemos. Escuchen música, por favor.
can see clearly now the rain is gone. Amigos de Un Tema, Una Conversación, seguimos hablando del movimiento estudiantil del 68 con el licenciado Roberto Gallaga. Él nos comentó en su presentación que él estuvo en el movimiento del 68. Él es licenciado en Relaciones y fue estudiante de esa casa de estudios, el Colegio de México, que participó junto con otras instituciones a la UNAM. Pues bien, licenciado Roberto Gallaga, ¿nos puede seguir diciendo lo que pasó en el bloque anterior? Yo le señalaba que el día de la masacre de Tlatelolco, a mí me salvó que yo coleccionaba los manifiestos que sacaban las diferentes escuelas e instituciones sobre el movimiento, sus puntos de vista. Entonces yo llegué a juntar cerca de 500 o más manifiestos que ese día, yo cuando llegué a la plaza de Tlatelolco, pensaba subir al edificio Chihuahua, donde estaban mis conocidos y amigos, pero por andar juntando manifiestos para mi colección, no subí, y fue cuando surgió una bengala que posteriormente dio origen a la matanza, ¿no? Matanza que lo puedo narrar en 2 segundos. Mire, yo estaba en la mitad de la plaza de las esculturas y en ese momento dijeron, vienen los soldados. Y venían los soldados corriendo con 2 actitudes. Los que venían a golpear a los muchachos con palabras altisonantes, pero no para matarlos, sino golpearlos. Y los que venían y nos agarraban del cinturón y nos decían, lárgate de aquí, pendejo. Y uso la palabra porque es muy elocuente, ¿cómo nos decían? Eso a mí me permitió que yo no subiera a Chihuahua, primero, y segundo, que yo corriera hasta Tlatelolco. Yo creo que nunca había yo corrido tan rápido como esa vez. Y inmediatamente cuando yo salí por Tlatelolco, se cerró la pinza del ejército. Yo me pude salvar, no así mi compañera, que fue mi esposa y la madre de mis 2 hijos, que tuvo esa vivencia terrible porque ella salió hasta el otro día a las 5 de la mañana. Tengo una pregunta, licenciado Gallaga, porque usted sabe que en aquel entonces el oficialismo era terrible, controlaba todo. Gustavo Díaz Ordaz dice en sus declaraciones, el extinto presidente Díaz Ordaz, que es una administración muy cuestionada en materia de derechos humanos, donde se vivió una época de represión. Él argumenta que cuando el ejército quiso controlar o calmar las protestas estudiantiles en el colegio de San Ildefonso, dicen sus declaraciones, como cuando le dio al Excelsior, a todos los periódicos de mayor circulación de aquella época, que fue una explosión provocada por los estudiantes. Usted, por favor, díganos su testimonio, esa represión, ese movimiento, tengo entendido que empezó por una disputa, justamente como lo decía al principio, por estudiantes del Poli, con unos estudiantes de una institución privada. Una preparatoria de la Ochoterena y los estudiantes de la Boca 5, que tuvieron un conflicto estudiantil que era común en esa época, ¿no? Posteriormente esto se desbordó y la policía no supo cómo controlar esa situación. De tal forma que cuando debió haber habido más elementos en el pensar de los estudiantes, en la forma de actuar de los estudiantes. No puede decirse que esto haya sucedido tan espontáneamente. Yo creo que había abono en ese contexto. Yo creo que los jóvenes en ese entonces estábamos en una etapa de gran idealismo, de gran creencia en que podíamos modificar las cosas pacíficamente. No fue así. Bueno, pero sí podemos decir una cosa muy sintomática. México es otro después de Tlatelolco y antes de Tlatelolco. Es un parteaguas de la historia contemporánea de México. No podemos negarlo. Este país está viviendo ahora nuevos tiempos, nuevos momentos, pero todo esto surgió, y yo estoy convencido de ello, gracias al movimiento de Tlatelolco. La matanza, al movimiento estudiantil y a la matanza de Tlatelolco. Efectivamente, y eso le costó muchas críticas y la persecución de Barros Serra. Pues sí, mire, yo creo que muchos hombres
de este país, porque tenemos gran cantidad de gente que piensa en este país, que ama este país, que quiere este país, que sufrió tremendamente esa situación. Todavía hasta la fecha hay gente, así como los temblores nos han dejado una huella profunda, el movimiento de 68 nos dejó una huella muy profunda a todos los que vivimos esa época. Pues wow, uno se queda impresionado de ese testimonio, porque realmente a nosotros no nos tocó vivir ese movimiento, pero finalmente uno aprende de ese movimiento el don que se llama libertad, que nadie, por mucho que tengamos ideas diversas, hay que defender una ideología, un pensamiento. Eso nos enseñó a no permitir que el Estado nos reprima y a mostrar nuestras garantías individuales. ¿Qué le podría decir usted a los estudiantes en general, ya sean de la UNAM, del Politécnico, de instituciones privadas? ¿Qué les podría contar, narrar si nos están escuchando hasta audiencia? Mire, yo creo que una cosa es que es muy importante. La inseguridad es una característica lacerante para el país, lacerante para todos los mexicanos, lacerante para todos los jóvenes. Y yo creo que lo que se está viviendo ahorita en estos tiempos, en ese último incidente estudiantil, es parte todavía de esa situación que se vive en el país. No es posible que usted vaya a una preparatoria o a una facultad con el temor de que lo puedan asaltar, con el temor de que lo puedan matar. Yo creo que eso no es posible. Y yo creo, y estoy seguro, estoy convencido de que las autoridades universitarias en este contexto tendrán que tomar las cartas en el asunto seriamente, porque el país lo reclama, la juventud lo requiere, y nosotros, que somos padres ahora, vemos con gran preocupación el futuro de nuestros hijos. Sí se debe castigar a los responsables de los grupos porriles. Yo no tengo bases sólidas en el documental, pero hay voces que afirman que son grupos porriles pagados por el Estado. Es lo que no sabemos, no hay pruebas. Mire, para afirmar. No, estos grupos no pueden nacer, ahora sí que no pueden nacer de la nada. Esos grupos no viven de la nada. Esos grupos tradicionalmente sabemos que están auspiciados por alguien. Y eso yo creo que se debe combatir con todo el rigor de la ley, sin dejar en ningún momento a ningún responsable fuera en libertad para que siga cometiendo estos abusos. Yo creo que hoy que nunca los mexicanos y sobre todo la gente consciente de este país debe exigir que eso se acabe. Sabemos que no hay milagros, pero podemos propiciarlos, eso sí. Sí, claro, la verdad. A mí me llamó la atención documentándome para hablar justamente de este tema que José Luis Cuevas pintó un mural para manifestar en la zona rosa que rechazaba de alguna manera la cultura revolucionaria del partido hegemónico de aquellos tiempos. ¿Qué nos puede decir de intelectuales como José Luis Cuevas, Elena Poniatowska, el movimiento del rock? Lo hemos hablado aquí varias veces, fue un movimiento que ayudó a concientizar, a pensar a los jóvenes estudiantes que querían una libertad. Pues yo creo que te iba a decir, todo lo que se ha hecho en favor de eso, obviamente ha creado conciencia en todos los mexicanos. Este país de ahorita, los mexicanos de ahorita, no son los mexicanos de hace 30 años ni de 40 años. Es otro mundo, es otra generación. Estamos en otro país que reclama la defensa de sus derechos y creo que está muy justificado que eso lo tengamos presente en nuestras mentes todos los buenos mexicanos. Pues bien, damas y caballeros, un tema, una conversación, nos vamos a un corte comercial. Los invito a escuchar esta canción y enseguida continuamos hablando del movimiento del 68. No se vayan, por favor. Quédense con nosotros.
Damas y caballeros, seguimos hablando del movimiento del 68 aquí en un tema, una conversación. Estamos con nuestro invitado, el licenciado Roberto Gallaga, que él participó en el movimiento estudiantil de aquella época. Licenciado Roberto Gallaga, síganos contando, por favor. Queremos saber lo que usted vivió. Las futuras generaciones quieren saber del movimiento del 68. Mira, una cosa muy importante. Ahorita estamos ubicados al lado de donde estaba el Colegio de México, aquí en las calles de Guanajuato. De aquí salimos para Tlatelolco, pero de aquí salimos a todos los eventos en los que participó el Colegio de México. El Colegio de México tuvo una destacadísima participación. Hicimos una alianza simbólica con los compañeros de Chapingo. En todas las manifestaciones desfilábamos al lado de los chapingueros. Hicimos una brigada de gente del Colegio de México porque en Chapingo les cortaron el suministro de alimentos. Y nosotros hicimos una brigada para conseguir alimentos en la Lagunilla, y toda la gente que le pedíamos en la Lagunilla nos daba maíz, nos daba frijol, nos daba arroz, nos daban habas para que se los lleváramos a los compañeros de Chapingo. Hicimos una gran mancuerna con Chapingo. Y quiero decir que eso es muy significativo porque la gente de fuera, antes del movimiento, nos veía distintos. Ay, esos muchachitos que se dedican a estudiar no van a participar. Pues no, estos muchachitos sí participaron y pusimos muy en alto la dignidad del Colegio de México. Qué interesante. Nosotros, como ustedes lo saben, querida audiencia, transmitimos desde las calles de Guanajuato en la colonia Roma. Entonces, a usted estudió, el Colegio de México estaba aquí en ¿qué calle? Perdón, aquí en Guanajuato. Aquí en Guanajuato. Sí, exactamente al lado, el edificio que está aquí al lado de estas instalaciones, este es el 131, al lado estaba el Colegio de México. Y desde estas calles usted se fue a manifestar hasta Tlatelolco. Desde aquí, ese día nos fuimos a Copen, varios compañeros de diferentes centros. He de decirle que el movimiento representó para todos nosotros una cosa muy importante. La gente del colegio no se comunicaba entre los centros. Con el movimiento nos conocimos, los del Centro de Estudios Económicos, Lingüísticos, Literarios, Orientales. Se hizo una gran comunidad gracias al movimiento de 68. Y la logística para emprender esas marchas es algo titánico, porque hoy en día los jóvenes se movilizan a través de las redes sociales, en el temblor, por ejemplo, cuando se manifestan los alumnos de la UNAM para repudiar los ataques violentos de grupos porriles, el Politécnico también se unió a la marcha, y toda esa interacción se dio gracias a nuestras benditas redes sociales. Pues sí, te lo voy a decir, no había redes, pero hubo un gran sentido de solidaridad. Así como en los temblores, nunca habíamos pensado que los defeños fueran tan solidarios. Nunca. Demostramos cómo éramos solidarios entre nosotros mismos. Independientemente de colores, ideologías, religiones, los defeños nos identificamos, como todos nos hemos dedicado en el transcurso de estos eventos, a lo largo de todo el país. Yo creo que eso es una muestra de que los mexicanos somos más que los clichés que nos hacen ver pequeños. Yo creo que el mexicano es más grande que sus desgracias, ¿eh? Es mucho más grande que esto. Sí, unido el pueblo jamás será vencido. No, es impresionante. Yo me quedo atónito a sus narraciones. Pues mire, yo quisiera terminar, si usted me lo permite, un poema que escribí a un amigo que murió en Tlatelolco. ¿Se puede? Falta todavía todavía el programa no acaba, pero si quiere al final lo puede decir como guste. Bueno. Un poema, por favor. Cuando me enteré de que este amigo había muerto en Tlatelolco, yo me permití escribir un poema que quizás nunca fue entregado, pero que lo quiero revivir en este momento. Es el tiempo, a veces la distancia, de no poder mirar, de no ser visto. Es el silencio aquel que reseca mi boca, que hunde poco a poco mi conciencia en el llanto de un niño crucificado por una bayoneta. Es el recuerdo de los rostros que tú
ella y yo tuvimos cerca y que no recordamos. Es quizás la nostalgia de los días de victoria cuando marchamos juntos, unidos como hermanos. Es todo lo pasado y lo presente que me impide mirar, me impide verte. ¿De quién lo escribe? ¿Usted lo escribe? Soy el autor, No, sí, porque en mis ratos de aburrimiento escribo poesía. Cuéntenos, estamos en la introducción. Usted es licenciado en Relaciones Internacionales, Sí. también es pintor. Para expresar su inquietud, aparte de escribir o pintaba en aquellos tiempos? No. Yo me dediqué a mi trabajo 100%. Cuando yo me jubilé, entonces empecé a pintar, a hacer escultura. Y ahora pues escribo, y desde hace unos 20 años escribo poesía también. Y en aquellos tiempos que se suscitó este de triste acontecimiento del 2 de octubre, como lo mencionaba, a nivel externo estaba la guerra de Vietnam. Pero para nosotros era la guerra de Vietnam, aunque estábamos indignados porque era un genocidio Un genocidio. absoluto. Y además, hay que decirlo, Vietnam es la primera derrota de los Estados Unidos. Y estaba lo de Argelia en el Magreb, estaba... En tiempos de Charles de Gaulle. Sí, y estaba una serie de movimientos independentistas, pero a nosotros, yo creo que nosotros estábamos más preocupados. En 68 nos preocupó más México que lo que estaba sucediendo en el mundo. Y también se venía encima las Olimpiadas. Yo creo que aquí surgió un elemento adicional que yo me gustaría comentar. Yo creo que los jerarcas mexicanos en ese momento se sintieron más presionados por las Olimpiadas que por dar solución al conflicto. Las Olimpiadas los presionaron y actuaron con presión. Esa es mi impresión, ¿eh? Y finalmente, pues hay quienes dicen que el movimiento de Francia sí influenció en el despertar de la juventud mexicana, porque en aquel entonces también se cerró la Sorbona. Muchos estudiantes en Francia exigían demandas a De Gaulle de que tener más acceso a la universidad, que se aumentara el número de matrícula. Sí, lo que sucede que veíamos el movimiento, me acuerdo de Conventi, uno de los líderes, pero no nos llegaba, en estricto sentido no nos llegaba. Mire, un maestro mío japonés, Nagai, que nos daba China y Japón, nos convocó una vez antes de que entráramos al movimiento y nos dijo, ¿ustedes van a entrar al movimiento? Y nosotros le dijimos, no, hay mucho control político en México, es imposible. Cuando terminó el movimiento y volvió para cerrar el curso, nos dijo, jóvenes, acuérdense que en cuestiones sociales no podemos caer en determinismos. Nunca se puede caer en decir, no va a pasar esto porque sucede. Y yo creo que eso fue una lección para nosotros. Y fue una lección para nosotros que estábamos en el colegio, pero fue también una lección para todos los que participamos. Y yo creo que el 68 es una gran lección para el país, para nuestros gobernantes, porque México es otro. Qué bueno que es otro, ¿sí? Costó sangre, pero nos hizo tomar conciencia de lo que somos. Pues bien, querido público, querida audiencia, vamos a corte comercial, no se vayan, seguimos hablando del movimiento del 68. Continúen, por favor, y deleítense de la buena música que en un tema o una conversación les ofrece.
Bien, amigos, de un tema, una conversación, es nuestro último bloque. Estamos aquí con el licenciado Roberto Gallaga, quien participó en el movimiento estudiantil del año de 1968. Pues caray, es impresionante lo que usted nos dice, licenciado Gallaga. De acuerdo a las revistas de la UNAM, en aquel entonces los estudiantes hicieron 6 puntos del pliego petitorio. Lo voy a leer de lo que decían en aquel entonces, de acuerdo a la fuente de la revista de la UNAM. En primer lugar, los estudiantes exigían esto: libertad de todos los presos políticos. Segundo, derogación del artículo 145 del Código Penal Federal, que ese artículo ya es inexistente. Desaparición del cuerpo de granaderos, destitución de los jefes policíacos, indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos. 6. Deslindamiento de la responsabilidad de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos. Y algo que es impresionante, que a pesar de las demandas, el ejército continuó interviniendo en las escuelas, plazas. Y efectivamente el rector Barros Serra estuvo inconforme y defendió la unidad de la UNAM, de todo el movimiento estudiantil. Pues bien, ¿qué nos puede decir más al respecto? Bueno, mire, los planteamientos, inclusive yo me he encontrado con antiguos compañeros de diversas instituciones, porque en ese entonces visitábamos mucho Ciudad Universitaria, el Politécnico en el casco, a los amigos del Ibero también, a Chapingo, fuimos muchas veces a Chapingo, y yo lo que le quiero decir es una cosa que es muy, muy clara. Nosotros participamos con un gran idealismo, y yo creo que inclusive los puntos que está usted señalando, que eran el pliego petitorio, estaban rebasados, porque además yo pienso que nunca se cumplieron, en estricto sentido, nunca se cumplieron. Pero más que el cumplimiento de esos puntos, surge una cosa que es muy importante. Yo creo que a partir de 68, la gente en general tiene conciencia de los derechos de los estudiantes, de los derechos de los jóvenes y de los derechos de los ciudadanos. Yo creo que esa percepción se modificó totalmente. Nadie está de acuerdo, ni nadie desea que el Estado mexicano ejerza presión y menos una presión sangrienta sobre sus ciudadanos. Yo creo que eso es la mayor lección que nos deja el movimiento del 68 y la que estamos comprometidos todos y cada uno de los ciudadanos de este país. Algo que nos deja ese movimiento: habremos gente que simpatice con la izquierda, con la derecha. Habremos gente que simpatice con la izquierda, con la derecha. Pero finalmente ese movimiento nos enseñó a disfrutar mayor libertad. La mujer ya podía votar, ya hay más participación política hoy en día. Era una sociedad, digamos, que la censura estaba a la orden del día. Pero mira, yo creo que también hay una cosa que es muy importante. Nosotros seguimos en un tránsito hacia alcanzar ciertas metas en todos sentidos. La igualdad no es una cosa gratuita, es una cosa que se tiene que conquistar día a día. La igualdad de derechos, la igualdad de géneros, esa es una lucha constante. No hemos alcanzado niveles óptimos en ningún sentido. Tenemos nosotros que impulsarlos. Tenemos que educar a nuestros hijos y ahora en el caso a nuestros nietos en ese sentido. Yo creo que es un proceso inacabado en el que tenemos muchos compromisos y que, por ejemplo, la presencia de la mujer en todas las actividades de este país es muy importante porque va a cambiar los paradigmas que hemos tenido por siglos. Eso es una cosa que desgraciadamente, si tienen que suceder hechos tan negativos como los que hemos vivido, tenemos que afrontarlos positivamente. Pues jóvenes estudiantes, si escuchan este programa, escuchen un testimonio. Y quiero hacer un llamado a los estudiantes que nunca dejen de estudiar,
que persigan sus sueños de la manera pacífica que lo están haciendo. También hay que hacer un llamado al Estado de que deje de meterse en la vida académica, pero que sí se inmiscuya. ¿Para qué? Para llevar a proceso, a vincular a proceso a los culpables. Los estudiantes quieren tranquilidad, armonía en sus centros de estudio. Finalmente, que los movimientos del pasado nos enseñen a ser mejores humanos, a ser mejores personas. Pues más que estamos pugnando por ser mejores ciudadanos, porque nuestros hijos sean mejores ciudadanos, porque nuestros nietos y nietas sean mejores ciudadanos, y que yo creo que ese es un proceso inacabado en los que tenemos que trabajar y comprometernos todos y cada uno de nosotros. ¿Listo? No, pues, ¿qué más nos puede decir del México? ¿Qué espera de este México? ¿Qué mejorías ve de este México actual al del 68? Si nos hacemos una analogía, ¿en qué ve mejor el México de hoy, a 50 años del movimiento estudiantil? Bueno, mira, México dejó de ser un país que dependía prácticamente de un solo producto, el petróleo. Ahora somos un país manufacturero de primera en el mundo. Turismo. Es un país productor de alimentos que exporta más de lo que importa. Y es un país turístico que creo que es, no sé si la 9ª o la 10ª nación que recibe más turistas en el mundo. O sea que esto nos está dando parámetros muy significativos de lo que somos y lo que representamos en el mundo. México es la 14ª economía del mundo, de 200 y tantos países que existen. Y eso para nosotros, cuando dicen que el mexicano no trabaja, yo digo, ¿y quién produce todo esto que exportamos? Todo esto en todas las áreas. ¿Y quién es capaz de atender a los millones de gentes que vienen a este país y se van felices de estar en México? Que conocen los pueblos mágicos, que conocen los antecedentes culturales que son ancestrales. Eso no es gratis. Este país es un país de trabajo, de orden, y tenemos que aprovechar esas expectativas y esos elementos que nos hacen ser una nación con rostro. México es una nación con rostro. México, donde quiera que vaya un mexicano, se da a conocer. Y quiero hacer nomás una aclaración. México ya es la 6ª potencia a nivel turística. Inclusive ha sobrepasado países como Inglaterra, Alemania. Las divisas, el flujo de dinero está entrando por la vía de turismo. Bueno, por la vía de turismo y por las remesas de los trabajadores de mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Básicamente. Y de los intelectuales, ¿qué nos podría decir de Poniatowska, de José Luis Cuevas, de todos aquellos que... Yo creo que los intelectuales de México, la gran mayoría de ellos se comprometió con los estudiantes, y yo creo que solo un insensato podía reprobar lo que sucedió en 68. Yo creo que toda la gente que tiene conciencia de lo que es este país estuvo al lado de los estudiantes, al lado de